Bueno, muy bien. Buenas tardes a todos los que están asistiendo hoy a este primer webinar del seminario, eh, el correspondiente al postdoctorado en Ciencia y Filosofía de la Educación. En esta oportunidad tendremos como invitado al doctor Audi Salcedo. El doctor Audi Salcedo es profesor de la Universidad Autónoma de Chile en Talca. Trabaja en la Facultad de Educación, es miembro del grupo interdisciplinario de investigación en educación de la primera infancia. Además es doctor en educación de la Universidad Central de Venezuela, es licenciado en educación mención matemática. Hizo su carrera universitaria en la Universidad Central de Venezuela, jubilándose como profesor titular de esta universidad. Además, es editor asociado de la revista Arete, la revista digital del doctorado en educación de la Universidad Central de Venezuela, y de la revista Educación Estadística de Chile. Además, ha sido evaluador de manuscritos para revistas de distintos países y ha sido miembro del consejo editorial de revistas indexadas en Scopus, Web of Science, Cielo, entre otras. El doctor Salcedo eh, tiene mucha experiencia en el tema editorial, ya que desde el año 2015 está dirigiendo o co-dirigiendo la revista Arete. Y esto le ha dado la oportunidad de conocer en detalle todo lo que podríamos llamar las claves que un autor debería considerar al momento de escoger una revista indexada para publicar su artículo científico. En esta oportunidad, el doctor Audi pues, va a compartir con nosotros esa experiencia y espero que todos los que nos acompañen pues saquen fruto de esta actividad organizada para el día de hoy. Profesor Audi Salcedo, eh, le doy la palabra para que comience su conferencia. Adelante. Gracias, Tulio. ¿Se me escucha? Sí, Ok, voy a compartir pantalla. Ok. Bueno, hoy le dimos este título a esta presentación porque un poco lo basamos en preguntas que se suelen hacer las personas cuando están pensando en publicar un artículo, ¿ok? Además de eso, le preguntamos a algunos otros colegas, a algunos otros profesores, investigadores, que cuáles podrían ser algunas preguntas que ellos les gustaría que les respondieran en esta eh, conferencia o una conferencia similar a esta. Entonces, bueno, sobre la base de eso, construimos un poco lo que es esta presentación. Bueno, lo primero que te debo acotar es recordar estas palabras de Richard North, que es que la escritura no es el producto de la magia, sino de la perseverancia. Una de las cosas que comentó algún autor o algún investigador es que él pensaba que cuando él comenzó que esto era para elegidos, para personas de muy alto y que él no tenía lo suficiente. Entonces, que se dio cuenta que con perseverancia, con estudio, con trabajo se podía salir adelante. Bien, ¿qué tipo de escritos? Esta es una pregunta que se hace la gente. ¿Qué tipo de escritos reciben las revistas académicas? Bueno, básicamente se reciben varios, pero bueno, digamos los tres grandes grupos son ensayos, reseñas o artículos de investigación. Las revistas en general, los ensayos los solicitan o los tienen reservados para personas de muy alto vuelo como para que se les publique. Las reseñas también las puede enviar cualquier persona, pero ni las reseñas ni los ensayos son considerados
documentos citables. Entonces, por lo tanto, no son documentos que a las revistas les interese de manera particular. A las revistas les interesa particularmente los artículos de investigación. ¿Cuáles son los artículos de investigación? Bueno, la APA los clasifica, digámoslo así, en 4 grandes grupos. Artículos de investigación empírica, que son reportes de investigación tradicionales, originales, auténticos, aquellos donde uno con alguna metodología en particular recolecta unos datos cualitativos, documentales, cuantitativos, y a partir de eso construye una investigación. Después están los artículos de revisión, que dan cuenta del avance teórico o empírico de un problema específico. Aquí se encuentran las muy de moda ahora revisiones sistemáticas. Los artículos teóricos son semejantes a los artículos de investigación, se construyen sobre la base de lo que ya está escrito, de lo que ya está publicado, pero en lugar de tratar de dar cuenta de lo que se sabe, más bien trata de buscar una construcción teórica explicativa, avanzar en la concepción, en la comprensión teórica de un fenómeno del área de investigación. Y los artículos metodológicos, que son aquellos donde de alguna manera se hace un aporte metodológico. Los dos primeros, el primero básicamente se consigue muchísimo en las investigaciones. El segundo cada vez más se está consiguiendo, sobre todo por las revisiones sistemáticas. Pero los dos últimos, los artículos teóricos y los artículos metodológicos, son poco frecuentes en las revistas. Los autores no se atreven mucho a enviar este tipo de artículos. Entonces, ¿cuándo tengo un artículo de investigación? Cuando tengo una investigación hecha o cuando tengo una investigación en proceso. Eso me llevaría a escribir y posteriormente a publicar. ¿Puedo publicar un artículo de mi tesis? Sí, la respuesta es sí. Ahora, yo no recomiendo que publiquen su tesis completa en un único artículo. Entre otras cosas porque la tesis o la investigación, el trabajo de ascenso, suele llevar un tiempo importante, o suele llevar un tiempo de un año aproximadamente, y después usted acabarlo en un solo artículo, creo que realmente es un desperdicio. Por otra parte, tratar de resumir su tesis en un único artículo se convierte en un trabajo de síntesis muy fuerte. Imagínese que su tesis tenga 250 páginas y usted la tenga que resumir en 20 páginas. O sea, usted va a tener que hacer un fuerte trabajo de síntesis para poderlo publicar completo en un único artículo. ¿Qué buscan los editores? Bueno, aquí tenemos unas respuestas que son las respuestas, digamos, políticamente correctas, pero que son reales, que son artículos novedosos, provenientes de investigaciones bien hechas, escritos correctamente, que se correspondan con la línea de la revista y que respeten sus normas. Esa es la respuesta políticamente correcta, aunque real. Ahora, ¿qué es lo que realmente quieren los editores? Quieren artículos que citen artículos de corriente principal. Es decir, artículos que citen otros artículos publicados en revistas. Ya vamos a ver más adelante que son corriente principal. Pero sobre todo, necesitan artículos que puedan generar citas. Porque las revistas, de alguna manera, digámoslo así, lo que le interesa es que lo citen los artículos publicados. ¿Qué hago primero? Seleccione la revista donde cree que pueda publicar su artículo y escriba el artículo sobre la base, imaginándose que va a publicar en esa revista. No es un eufemismo esto de visualizar para poder lograr, no, es una cuestión más de orden práctica, que es que hay que ajustarse a la revista. Lo recomendable es tener 2 o 3 alternativas que
de revistas que tengan bases más o menos similares, ¿ok? Por ejemplo, si usted tiene una revista y la forma de hacer la cita y de las formas de hacer las referencias es APA, entonces búsquese otra que tenga igual esa, porque si no, entonces el trabajo va a ser más trabajo. Ahora, ¿por qué seleccionar primero la revista? Pues porque las revistas tienen algunas instrucciones para los autores, son distintas, no siempre son iguales. Aquí tengo, por ejemplo, un caso, una revista que dice que el manuscrito se debe ajustar a la plantilla. Es decir, la revista tiene un archivo Word normalmente, un formato, y usted debe escribir el artículo en esa plantilla. Entonces no le sirve enviarlo en cualquier otro formato. ¿Qué pide? Pide que la bibliografía del manuscrito, al menos el 90% de los artículos, sean de revistas indexadas en Scopus. Entonces, fíjense, con una exigencia de esta naturaleza, entonces usted no puede tomar a escribir su artículo por su cuenta y después tratar de ajustarlo a la exigencia de esta revista donde le pide que el 90% de los artículos citados sean provenientes de revistas Scopus. Le pide además que si el artículo está en inglés, esté certificado por un traductor oficial. Le pide que te debe tener mínimo 20 artículos como referencias bibliográficas. He visto revistas que piden 65 artículos, por ejemplo, de referencias bibliográficas. Y debe tener un mínimo de 10 páginas y un máximo de 20. Entonces, no es tan uno no puede dejar la selección de la revista a posteriori. Por ejemplo, esta es otra revista donde tiene unas exigencias como que el conjunto de revistas deben ser al menos el 80% dejando las referencias de la literatura en literatura que no sea gris. Y que entonces y que esa referencia y las referencias estén en el 30% de la literatura, sea reciente, eso significa entre los 5 y los 10 últimos años. Pero además le pide que usted en el listado de referencias separe, ponga en rojo las de corriente principal en inglés, en azul la de corriente principal en castellano o en otro idioma y dejar en negro cualquier otra referencias que no sean de las anteriores. Entonces, por eso es que es importante seleccionar primero la revista. ¿Dónde busco la revista? Bueno, directamente en páginas reconocidas, en Cielo, en la página de la Web of Science, en Scopus, en MIAR, que es una página de España donde se pueden conseguir revistas confiables, en Dialnet, en DOAT, es decir, en las páginas realmente confiables. ¿Por qué es esto? Porque hay muchas revistas depredadoras. Ayer revisé por casualidad y eran con algo así como 1830 revistas depredadoras. ¿Qué son revistas depredadoras? Revistas sencillamente que suplantan a revistas originales y lo que son una estafa o sencillamente revistas que cobran y terminan no publicando. ¿Ok? Entonces tienen que tener cuidado con eso. ¿Cómo selecciono la revista? Bueno, yo recomiendo que busque revistas que publiquen artículos en la misma temática del suyo. Eh, Recomiendo que verifiquen si la revista ha publicado algún artículo vinculado a la temática que usted está desarrollando. Y si lo hay, cítelo. Una de las cosas que le gusta a la revista es que citen sus artículos. Y considere publicar en alguna de las revistas que han aparecido en la revisión de la literatura que usted se supone que está haciendo. Si hay una revista que aparece con frecuencia, entonces es una revista que publica de esa temática, entonces considera.
¿Qué busco en las revistas? Bueno, identifique la línea editorial de la temática y las temáticas de la revista y asegúrese que su artículo es apropiado para ella. Alguien podría pensar, pero ¿en serio? Sí, sí, yo he visto casos de personas que han enviado artículos de administración a una revista de educación o artículos de educación a una revista de biología. Eh, este, Porque simplemente vieron el llamado de artículo, por ejemplo, y decidieron enviar el artículo que tenían allí haciéndole algunos ajustes. Y entonces, si le responden rápido y le dice que no se corresponde, bien por usted, porque se equivocó y ya está, se le corrigieron el error. Pero si no le responden rápido, va a perder mucho tiempo. Es importante que revise y cumpla las normas de los autores, el formato, la estructura, las citas y las referencias. Si usted no sabe APA, busque ayuda. No, usted no tiene por qué saberlo todo. La extensión, no. Si le piden 5.400 palabras, no escriba 5.600 esperando que le dejen pasar el artículo. Déjenlo en 5.400 palabras como le piden. ¿Okay? Si le piden 18 páginas, no escriba 22 diciendo, bueno, pero que son dos más, cuatro más. No, escriba las 18 páginas que les pide. Si tiene plantilla, utilícela. Busque la tasa de rechazo de los artículos. Esto es importante, lo vamos a ver más adelante. Conozca el tiempo de procesamiento de los artículos porque sencillamente puede ser que usted que esté apurado en publicar el artículo, casi todos estamos apurados en publicar el artículo, pero a veces uno más que otro, y resulta que es una revista que tarda mucho en publicar los artículos. Verifique qué índices declaran los artículos y que las revistas y que esos estén actualizados por ejemplo, en las revistas Scopus y en las revistas de la Web of Science, en los últimos 2 años han estado sacando revistas que consideraban que eran depredadoras, revistas que consideraban que no estaban haciendo bien su trabajo y lo sacan. Sin embargo, eso no significa necesariamente que la revista quite el sellito o el loguito de Scopus de su página web. Y entonces usted va a enviar la revista, el artículo pensando que todavía está en Scopus y resulta que ya la sacaron. Entonces tiene que irse a la página de Scopus y verificar si está todavía en Scopus. Si le interesa, busque la posición, el índice de impacto o cualquier otra información relevante que lo ayude a tomar la decisión. Otra pregunta que me hacen normalmente es que si publica en revistas nacionales o internacionales. Ahí yo pregunto, ¿sus hallazgos son relevantes a nivel nacional o internacional? Y con esa pregunta, con la respuesta a esa pregunta, ya se tiene la respuesta a qué tipo de revista uno podría enviar el artículo. Ahora bien, siempre es recomendable darle un matiz internacional a la investigación social. Es decir, si usted está investigando sobre una metodología en particular, está haciendo un ensayo, usted lo va a hacer con los estudiantes de su país. Usted no lo puede hacer con los estudiantes de Marte. ¿Ok? Ajá, pero entonces ahí es donde está la habilidad del escritor de formular preguntas o problemas de investigación que se respondan en el ámbito internacional y no solo como local, o reportarlo de tal manera que lo que pasó de manera local se pueda ver en el ámbito internacional. La otra recomendación es que escriba pensando en que lo van a leer en cualquier parte del mundo. Ahora las revistas están en internet y entonces eso significa que lo puede leer cualquier persona que lea en el idioma en que usted escribió el artículo, teóricamente, pues. Entonces, si usted está hablando del sistema escolar venezolano, entonces usted dé una leve explicación del sistema escolar venezolano
lo más sucinta posible, pero a la vez que le dé al lector la suficiente información para comprender lo lo que viene. Recuerdo en una oportunidad que leí un artículo de Venezuela y entonces hablaban de las canaimitas. Ok, yo entiendo que para cualquier venezolano la canaimita es un término que se entiende fácilmente, pero para una persona de Ecuador, de Bolivia, de España, no tiene por qué entender qué es una canaimita, ¿ok? Entonces usted debería explicar qué es eso. La otra gran duda es, otra de las grandes dudas es si escribir en español o en inglés. Obviamente nosotros hablamos español y tendemos a escribir en español. Pero si vemos ahí, por ejemplo, los porcentajes de revistas Scopus, solamente el 1% está en español, mientras que el 86% está en inglés. Entonces, indistintamente de lo que usted considere, el idioma que usted seleccione, usted debería asegurarse de cumplir con las normas de ortografía y gramática. Y si es necesario, pida ayuda. Por ejemplo, yo recomiendo cuando uno escribe, inclusive en su idioma, yo recomiendo darle el artículo, o ya sea totalmente o por parte, a personas vinculadas al tema, amigos que también escriban, para que lo lean y le den algún tipo de recomendación sobre eso. Eso significará que cuando su amigo escriba algo, también usted le va a tocar leerlo, pues en contrapartida. Pero es que nosotros normalmente cuando escribimos, escribimos y nos entendemos, pero eso no necesariamente pasa con los demás. A veces nosotros nos entendemos porque somos los que estamos escribiendo. Lo conveniente es que también lo lean otras personas y que nos ayuden a darle esa diferencia, a ver si hay alguna diferencia entre lo que nosotros intentamos decir y lo que está entendiendo la otra persona. Y en el idioma inglés, con mucha frecuencia, las revistas piden que certifique la traducción una persona, o porque cuando se escribe en inglés con mucha frecuencia, eh, no son como en nosotros en español que dejamos pasar algunas cosas, sino que son un poco más duros y le dice, mire, haga que le revise esto a una persona eh, angloparlante de forma originaria. ¿Es mejor una revista de pago? No necesariamente. Hay revistas pagas que son muy buenas, hay revistas pagas que no son tan buenas. Lo que sí pasa normalmente es que las revistas que son de pago son más rápidas para responder, ya sea para decir que está rechazado el artículo o ya sea decir para que está aprobado con modificaciones, lo que sea. Es una decisión personal y básicamente es una decisión que tiene que ver con las posibilidades que tiene la persona. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo tardan en publicar un artículo? Bueno, en Latinoamérica somos muy dados, así como que, oye, si te envío el artículo esta semana, ¿tú crees que me lo publicarán en diciembre? No, eso no funciona así. Normalmente las revistas informan en su plataforma el tiempo de respuesta o el tiempo que tardan en publicar. este, esa, si no lo informa, lo ideal es que usted comience a ver algunos de los artículos que han publicado recientemente y empiece a hacer una estimación sobre cuánto tarda la revista desde el momento en que recibe el artículo hasta el momento en que lo publique. Este, en líneas generales, yo diría que ese tiempo puede variar entre 2 y 32 meses, pero no hay un máximo. O sea, yo he visto personas que han esperado tres años para poder publicar un artículo, o para ver su artículo publicado, mejor dicho. Ok, un asunto importante es que el tiempo de aprobación no es igual al tiempo de publicación. A usted le pueden aprobar el artículo en 3 meses y sin embargo le dicen el artículo se va a publicar a finales del año que viene.
porque ya la revista tiene muchos artículos. ¿Ok? Esta es otra pregunta que se hacen, es, ¿qué será mejor, citar artículos o citar libros? Lo mejor es favorecer la cita de artículos de revistas de corriente principal. ¿Cuáles son esas revistas de corriente principal? Las revistas de la Web of Science, las revistas de Scopus, las revistas de Cielo y las de fuentes localizables internacionalmente. Usted debe evitar a toda costa la literatura gris. ¿Qué es eso de la literatura gris? Todo material científico que no ha sido arbitrado de forma habitual o que no está al alcance de los científicos en cualquier parte. Si usted cita un artículo o una tesis que solamente está en la biblioteca de su escuela, en la biblioteca de su universidad, y no está, que todavía las hay, en la web, entonces usted está citando literatura gris. ¿No lo debo hacer? Bueno, lo puede hacer. Lo que no debe hacer es que eso sea la mayoría, como vimos en las instrucciones que pasamos antes, le dan, en algunas revistas dan hasta el 20%, otras son menos tolerantes y dan 10% o inclusive menos. ¿Me conviene una revista de alto impacto? Bueno, el- las revistas se les suele calcular un índice o factor de impacto. En Scopus es el SciScore y en WOS es el Journal Citation Report. Y no es más que la proporción entre el número de citas que tienen los artículos publicados en esa revista entre el número total de artículos en los 2 últimos años. ¿Ok? Entonces eso le da, por ejemplo, en este caso, que es la revista Computación y Educación, que es la primera en educación a nivel mundial en este momento para Scopus, eso le da aproximadamente 27 citas por artículo en los 2 últimos años. Eh, ¿Ok? Y y otra medida, el Cycle Tracker, le da 18 citas por artículo. Eso nos da una idea de la visibilidad y el acceso y prestigio de la revista. Ahora bien, eso tiene que ver un poco como que usted va a vender su producto en una tienda muy importante, de muy alto target. Ahora, la gente de esa tienda lo comprará si le llama la atención, si le parece que su producto es bueno. Si no es bueno, no le va a llamar la atención y no lo va a citar en este caso. ¿Ok? La otra circunstancia que tiene que ver con las revistas de alto impacto es que suelen tener mayor número reciben un mayor número de artículos. Este, y por lo tanto los editores son un poco menos tolerantes a los errores, a los vicios que puedan tener, a los detalles que puedan tener, más que vicios, los detalles que puedan tener los artículos, y por cualquier cosa le dicen está rechazado. ¿Qué son los cuartiles? Bueno, los cuartiles son otra forma de verla o de conocer la visibilidad, el acceso o el prestigio de las revistas. Eh, con el índice o el factor de impacto, las revistas se ordenan por grupos temáticos. Entonces, por ejemplo, esta es la revista que está esta es la revista número 1 en eh, en el ranking Simago, en el caso de educación a nivel mundial. Y esta es la revista número 1 en ese mismo ranking Simago para Latinoamérica. Fíjense la diferencia que una está en el cuartil 1 y la primera de educación de Latinoamérica está en el cuartil 3. ¿Ok? Entonces las revistas se ordenan de forma ascendente en grupos temáticos, insisto, y eh, las de más alto nivel se colocan en el cuartil 1. Dice que dos personas levantaron la mano.
¿Qué es la tasa de rechazo? Bueno, la tasa de rechazo tiene que ver con la cantidad, la proporción o el porcentaje de artículos que se rechazan en un momento dado por una revista. Y eso le da una idea a usted de que cuáles son las probabilidades de éxito que tendrían su artículo en esa revista. ¿Ok? Por lo general, las publicaciones de más alto impacto reciben un mayor número de manuscritos y en consecuencia tienen una mayor número de tasa, una mayor proporción de tasa de rechazo. Por ejemplo, aquí está esta revista Comunicar, que es una revista española muy bien calificada a nivel mundial. Y fíjense que en el último periodo, esto es el último número que publicaron en este año, ellos recibieron 207 artículos. Y de esos 207 artículos publicaron 10. Eso significó un 95, perdón, un 95,17% de rechazo y un 4,83% de porcentaje de aprobación de manuscrito. ¿Ok? Eh, entonces, otra pregunta que hacen es, ¿puedo usar IA para escribir mi artículo? Sí. En la redacción, en todas las partes del artículo se puede usar IA. Ya todas las editoriales grandes editoriales han tomado, digamos, han decidido qué hacer con la participación de la IA. Han actualizado sus normas o instrucciones. Entonces, sí se puede hacer, ¿no? Bueno, estas son, por ejemplo, hay algunas de las IA que se tienen, que se pueden hacer, se pueden utilizar directamente en la investigación. No estamos hablando de ChatGPT ni nada de eso. Estamos hablando de herramientas específicas para la investigación. Por ejemplo, una de esas es esta que está aquí, que es eh, Reserve Rabbit, que es como si me piden una definición rápida, yo le diría que este, es como un Google académico, pero con mucho más potencia, ¿no? Entonces usted puede poner las palabras clave, usted puede hacerle preguntas y él le va a sugerir artículos que tienen que ver con eso. Usted allí además puede establecer o abrir carpetas donde puede ir incluyendo los artículos que le interesen a partir de lo que él le está recomendando, porque directamente se los ubica y usted lo único que tiene que hacer es arrastrarlo y meterlo en la carpetica que usted ya tiene allí. Pero además una cosa muy interesante es que puede hacer un mapa como este, donde, por ejemplo, usted va a poder ver todos los artículos que están relacionados con ese tema y cómo ellos se relacionan. ¿Ok? Es un mapa que tienen inclusive el año y puede ver toda esa relación entre esos artículos. Es solo una de las varias que hay. Hay realmente muy buenas y muy poderosas herramientas. No tiene nada que ver con hacer prompts ni nada de eso por el estilo. Ahora bien, ¿qué dicen las revistas sobre el uso de las IA? Bueno, que las IA no pueden asumir la responsabilidad de un trabajo enviado, entonces, por lo tanto, no pueden ser incluidas como autores. Digamos, esto es lo básico, pues, de lo que dicen todos ya. Cada una de las editoriales han tomado distintas medidas, pero digamos que en esto coincide. Coinciden también entonces en que si usted utiliza alguna herramienta de IA, usted debe declararla. ¿Y dónde la debe declarar? En la sección de métodos y materiales. ¿Ok? Ahí debe incluir si usa a inteligencia artificial para la redacción del artículo, ya sea para la escritura, para la corrección, para el parafraseo, para la producción de imágenes, para los elementos gráficos, para la recopilación
o para el análisis de datos. Usted debe declararlo y es una cuestión ética. Otra cuestión que estaba desde antes y ahora está digamos, repotenciado es el apoyo tecnológico para escoger la revista. Desafortunadamente todas trabajan en inglés y, y entonces significaría que usted debe tener por lo menos el título y el resumen de su investigación, ¿ok? Esta plataforma que es de la Web of Science, está esta que es que trabaja con Scopus, con Springer, con PubMed, y está esta que trabaja con el directorio de revistas de acceso abierto. ¿Ok? Todas son muy buenas, pero todas trabajan en inglés. Hasta ahora no conozco ninguna que trabaje en español. ¿Cómo hago mi artículo más atractivo? Bueno, preste atención al título, al resumen y a las palabras clave. El título debe ser informativo y despertar interés al lector potencial internacional. Esos títulos súper descriptivos que dice que esto se hizo en la población tal, eso usted mismo está limitando las posibilidades de que se lean su artículo. Trate de generar títulos cortos y atractivos. Además, las revistas suelen tener un límite de palabras para el título, que generalmente está alrededor de entre las 12 y las 15 palabras. El resumen debe ser independiente, debe ser comprensible sin necesidad de consultar el texto, pero debe ser atractivo, debe ser conciso, debe ser informativo, debe atrapar al lector. ¿Ok? Y se suele estructurar con una breve introducción, objetivos, métodos, resultados y conclusión. ¿Ok? Las palabras clave. Debe evitar, con mucha frecuencia la gente repite las palabras claves del título. En las palabras clave, palabras del título. Debe evitar eso. ¿Por qué? Porque tanto el título como las palabras clave son para la recuperación del artículo en los distintos buscadores, en las distintas bases de datos. Si usted pone las mismas palabras, usted está limitando la posibilidad de que puedan recuperar su artículo más fácilmente. La otra cosa es que es muy recomendable, inclusive algunas revistas lo piden, que usted debe usar tesauros, ya sea el ERIC, el UNESCO o cualquier otro que pida en particular la revista. Entonces, porque eso también facilita la recuperación del artículo. ¿Todo el artículo se redacta igual? No. En pasado se debería redactar los referentes teóricos, los antecedentes o los referentes teóricos, la metodología y los resultados. En presente se debería redactar el resumen, la introducción, la discusión y las conclusiones. Eso es lo que recomienda APA como tal. ¿Qué son artículos IMRID? Bueno, se refiere a la estructura de un artículo que en particular son las siglas de introducción, metodología, resultado y discusión. Esto cada vez está siendo más adoptado, es antiguo, no es reciente, no es ese tipo de formato, pero cada vez está siendo más adoptado por las revistas, porque sobre todo en ciencias sociales estamos muy acostumbrados a escribir largos marcos teóricos. En esta estructura no cabe la posibilidad del marco teórico. Las referencias teóricas, en dado caso, irían en la introducción y debe ser breve porque la introducción no puede ser muy larga. Y la otra parte donde van a aparecer la teoría, donde van a aparecer digamos, lo que se sabe sobre el tema, es la discusión. Entonces, en la introducción se dice qué se estudió, en la metodología se dice cómo se estudió, en los resultados se dice qué se halló y en la discusión se dice qué significan los resultados que usted encontró. Pero qué significan los resultados en términos de la literatura existente. Eso entonces nos lleva a otra pregunta, que es que ¿son diferentes la discusión y las conclusiones? Sí,
son diferentes. La discusión es para presentar los principales hallazgos del estudio y su significado en términos de la literatura. Es para explicar cómo se relacionan sus hallazgos con los de otras investigaciones. Es para destacar los resultados inesperados o no concluyentes. Es para razonar sobre la generalización de los resultados que usted obtuvo o de la posible transferibilidad. En las conclusiones, al contrario, son para dar respuesta a la pregunta o objetivo planteado. Destacar las contribuciones que hace el estudio a la literatura existente. Es decir, usted va a recuperar lo principal de sus hallazgos y va a decir por qué son importantes esos hallazgos, en qué están contribuyendo. Debe proponer nuevas investigaciones o nuevas hipótesis a partir de su investigación. Y asimismo debe exponer las limitaciones de su investigación y posibles investigaciones a futuro. ¿Cuándo el artículo está listo? Nunca realmente, porque nunca estará perfecto. Pero uno debe revisarlo y uno debe enviarlo en algún momento. Si uno tiene el artículo ya completo y uno todavía está dándole vueltas a eso para ver si uno lo que está en el fondo es que le da miedo enviarlo. Entonces déjese el miedo, envíelo. Lo peor que le pueden hacer es que se lo rechacen. Bien, el poeta Rubén Blades dice, la vida te da sorpresa, sorpresa te da la vida. ¿Qué puede decidir la revista? Bueno, puede decidir aceptados sin modificaciones, aceptados con modificaciones menores, aceptados con modificaciones mayores o aceptados para su publicación, no aceptados para su publicación. Eso es lo que puede decidir la revista. En los dos primeros casos, bueno, eso es fiesta pura. A mí en particular realmente no me gusta eh, el aceptado sin modificación. Yo prefiero el aceptado con modificaciones menores. ¿Ok? Pero si es aceptado con modificaciones menores o con modificaciones mayores, hay que seguir adelante, pues. Al igual que eh, hay que pasar el duelo si no es aceptado para su publicación y seguir adelante. Como diría mi abuela, lo que no mata engorda. Entonces, yo escribí un artículo, yo creo que mi artículo es bueno. ¿Le escribo a la revista? No. El dictamen no es personal. Nadie le tiene rabia. ¿Ok? Así que calma. No pierda la dulzura de su carácter. No vaya a empezar a pelear con la gente. Porque lo que está rechazado se va a quedar rechazado. No va a cambiar esa decisión. No importa lo que usted diga. ¿Qué hago con las observaciones? Utilícelas para mejorar su artículo. A veces uno le da mucha rabia que le rechacen un artículo o no lo aceptan para su publicación, pero después empieza a leer las observaciones y se da cuenta de que sí, tenían razón, no podía ser publicado como estaba. Un spoiler, cuando usted envía el artículo, usted entra en así como en un tiempo que se paraliza, pero a la vez avanza. Y lo usual es que se parezca a aquella circunstancia cuando usted estaba buscando trabajo y entregaba su currículum y la persona que se lo recibía le decía, no nos llame, nosotros lo llamamos. Bueno, aquí se aplica lo mismo. No escriba. A usted le van a escribir y le van a decir qué pasó. Y usted va a pasar así como el amigo de la imagen que usted va a estar sufriendo mucho, pero bueno, hay que esperar, pues, más nada. Este es otro spoiler. Esto puede ser su artículo después de hacer las modificaciones solicitadas por los evaluadores. Es decir, pues le puede quedar algo como eso. No era lo que usted quería, pero bueno, eso fue lo que le van a publicar. Una vez publicado el artículo, utilice sus redes sociales para promocionarlo, pero no envíe el artículo directamente.
usted lo que necesita es que su artículo comience a aparecer en las búsquedas. Y entonces que las personas busquen el artículo por el título le da más posibilidades a que empiece a aparecer en las búsquedas. Este, en estos días leí un artículo donde decía que eh, pasados 5 años, la mitad de los artículos publicados no habían sido citados ni una sola vez. En el mundo me estoy refiriendo, ¿ok? Y por último, el epílogo 3. Esto también puede pasar. Usted puede enviar un artículo y puede pasar bastante tiempo antes que se lo publique. Muchas gracias por escucharme. Muy bien. Muchísimas gracias, profesor Audi Salcedo. Extraordinaria su conferencia. Aquí en la universidad tuvimos algunos problemas con el internet, por lo que tuve que pasar a otra computadora, como se podrán haber dado cuenta. Y te pediría que revisaras Audi, porque en esta computadora no lo puedo hacer, el chat para ver las preguntas y respuestas, las preguntas y poderle dar las respuestas adecuadas. Bueno, hasta ahora no veo preguntas. Ajá, abajo Eh, había algunas. Sí. Bueno, por aquí la que veo, Omar Miratía, nuestro común amigo, te da las gracias por la disertación. El profesor Berardo Di Atanasio también te sí, da las gracias. Eh, Aquí estoy viendo Lidia Gesmani, también te da las gracias por la presentación. De Santiago de Chile te escribe Jaime García García, dándote las gracias. Y bueno, está abierto el espacio para preguntas. Yo había visto cuando estaba en la otra computadora una pregunta que la vi y yo creo que valdría la pena que reflexionaras un poco sobre eso. Era sobre el tema de la inteligencia artificial y los artículos, ¿no? Eh, sí, por ahí Miratía está diciendo, el profesor Miratía, saludos, saludos a Jaime, saludos a la profesora Lidia, por cierto, saludos a todos los que me han felicitado, muchas gracias, a Berardo, ¿ok? El profesor Miratía dice que Flor Ángel había hecho una pregunta, ajá. pero no la veo. Si Flor Ángel puede hacerla de nuevo, por favor. Sí, adelante, Flor Ángel. Flor Ángel es estudiante del postdoctorado. Ok, Forma parte del equipo del Centro de Estudios en Línea de la Universidad Católica, de tal manera que su pregunta puede ser muy pertinente. Por aquí hay una pregunta de Jorge Carvajal sobre, ajá, ¿qué contactos tiene en Chile para acceder a revistas científicas? ¿Cuáles de su país están en Scopus? Es la pregunta que te hace. ok, yo estoy viendo aquí Miratía nos hizo el favor de declarar la pregunta que hizo Flor Ángel. Es cómo declarar el uso de la IA y qué tipo de referencia se debe hacer. Bueno, declarar el uso de IA, ya lo comenté, que era que tenían que incluirlo en la sección lo que se recomienda es incluirlo en la sección de método, ¿ok? Sin embargo, hay que buscar la revista en particular para ver qué pide ella, porque lo que yo escribí fue algo muy genérico, digamos, sobre la base de lo que he leído en las distintas editoriales. ¿Ok? Pero no es cada editorial y cada revista tiene su manera de hacer, de solicitar eso. ¿Ok? Eh, Gracias Marina, gracias William López, que también nos está felicitando. Su presentación está dedicada a las revistas tipo A, que dan en lista tipo B y el nivel qué nivel de índice de impacto, qué nivel tienen en los índices de alto impacto.
Bueno, la presentación sirve para todas las revistas, tanto para la de tipo A como la de tipo B, ¿ok? Este, yo lo que pasa en general con las revistas es que mm, depende mucho de las circunstancias. Por ejemplo, recientemente, este año nosotros enviamos un artículo a una revista, habíamos enviado un artículo a una revista y fue rechazado 2 veces por revistas Scopus. Entonces dice, bueno, ¿qué más queda? Hay que seguirlo enviando. Seleccionamos otra revista y la enviamos. Y la enviamos sin mayor pretensión y resultó sin darnos cuenta, resulta que era Scopus, pensábamos que era Cielo y resultó que era Scopus y lo aprobaron sin modificaciones o con unas modificaciones muy leves más bien. Está- Estábamos que no nos las queríamos, pues realmente, de lo, de lo fácil que fue, si se quiere, aunque es fácil relativo porque hoy ha sido rechazado 2 veces. Entonces, eh, lo que pasa con ese tipo de revistas es que yo la diferenciaría más bien por el nivel de especificidad de la revista. Por ejemplo, si usted está investigando sobre inteligencia artificial y educación y lo envía a una revista de inteligencia artificial o que trata la inteligencia artificial, van a ser mucho más rigurosos. Si usted no es un experto, entonces lo más probable es que le rechacen el artículo. ¿Ok? En cambio, si usted es un experto, bueno, mándelo, ya está. Ahora, si usted está comenzando a investigar en esa área, entonces lo adecuado es que lo mande en una revista de más bajo perfil. Por ejemplo, lo puede enviar también a una revista Scopus, pero una revista que sea, por ejemplo, Cuartil 4. ¿Ok? O lo puede enviar a una revista WOS que se llama, además, igual con un índice de impacto menor. Es decir, esto es mucho de ensayo de error, digámoslo así, pero a la vez de como de ir conociendo el ambiente, de qué es lo que pasa en ese tipo de ambiente, de publicación. No sé si respondo a Santiago León. Hay por aquí una pregunta, Audi, sobre los estudios basados en revisiones, Ajá. en la revisión sistemática, ¿no? Y lo que llaman el metaanálisis. Eh, Pregunta a la persona cuándo utilizar una u otra de acuerdo al criterio de las revistas para que ésta tenga la mayor probabilidad de aceptación. O sea, me imagino que se refiere a lo de revisión sistemática que tú al comienzo habías comentado, que las revistas de alto impacto preferían más artículos de investigación que de revisión sistemática, pero puedes ampliar. No, no, bueno, la revista, lo que yo traté de decir es que las revistas en general prefieren los artículos de investigación, ¿ok? Eh, no las reseñas, no los ensayos, porque ellos los califican es por las citas, y las citas tienen que ver con los artículos de investigación, que son los documentos citables, ¿ok? Entre los artículos de investigación están las investigaciones empíricas normales, pero también están las revistas, las revisiones sistemáticas. Ujú. Esas revisiones sistemáticas es como, digámoslo así, no es exactamente eso, porque tiene una metodología en particular, pero es como cuando uno construía hace algún tiempo el estado del arte, Claro. ¿ok? Entonces, eso ha ganado muy buen espacio en los últimos tiempos en todas las revistas. En todas las revistas ha ganado muy buen espacio. Porque eso viene de la medicina, diría yo, y eso permite ya no seguir investigando en general así, apliqué este cuestionario y me dio esto, sino más bien hacer ese metaanálisis, lograr sacar en claro qué se sabe de un tema y qué no se sabe sobre ese tema. ¿Ok? Y eso permite un poco ver hacia dónde se puede seguir investigando. Entonces, en cuanto a posibilidades de publicación,
yo diría que son exactamente las mismas que en cualquier otro tema, otro tipo de artículo, solo que digamos que en este momento sí es un atractivo hacer revisiones sistemáticas, pero hay que hacerlo de forma adecuada. Y eso significa, por ejemplo, seguir los pasos de Prisma, que es el más conocido hasta ahora. Ok, ok. Vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Ajá, nuestra amiga Ruth Díaz te felicita y dice que los autores deben ser muy resilientes cuando envían artículos para la publicación, porque es muy fácil desanimarse en caso de que un artículo sea rechazado después de 6 meses de haberlo enviado, me imagino. Entonces, bueno, esa es parte de las reglas de juego de este mundo de la publicación. Sí, sí. Sí, pero bueno, hay que hacerlo, pues. ¿Qué más vamos a hacer? Si por aquí Lidia que- Semi nos comenta que muchas revistas cobran, ¿no? Y las que cobran son las de más rápida publicación. Sí. Gilberto Bueno, Grafe, disculpa, eh, Gilberto no, Grafe. para más o Ajá. menos responderle a Lidia que pregunta qué opino de eso. Bueno, mira, lo que pasa, hay gente que critica eso, pero ¿qué pasa con las revistas en general? Primero que en este mundo no hay nada gratis, ¿ok? Y segundo, que las revistas antes estaban soportadas en su mayoría en las universidades. Esas revistas, o que las que no estaban en las universidades, eran revistas que eran de editoriales, y esas revistas se vendían, ¿ok? Se vendían todas, tanto la de las universidades como las de editoriales privadas. Pero ahora prácticamente no se venden las revistas, ¿ok? Entonces, bueno, hay que buscar la manera de que la revista pueda seguir adelante porque hay que sufragar los gastos, pues. Hay que sufragar los distintos gastos que tiene la revista. Ahora hay una plataforma, ahora hay un diagramador, una persona que que mantiene la página web, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, este, que hay que pagar. Bueno, a mí lo que no me gusta en ocasiones es que a veces el pago es exagerado. Yo he visto revistas de cuartil 4 que están pidiendo $6.000 por una publicación de una revista. ¿Ok? Entonces, tú dices, wow. Ahora, está la otra parte, que es que con mucha frecuencia los artículos provienen de proyectos de investigación, y esos proyectos de investigación suelen incluir fondos para publicación. Entonces resulta que no lo tiene que sacar el autor ni el equipo de como tal, sino que está previsto la publicación en el proyecto, pues. Entonces se paga a partir de allí. Pero no es fácil esta discusión. Yo sé que Alemania, por ejemplo, se está replanteando de hace algún tiempo este tipo de cosas porque Alemania dice, yo como Estado financio la investigación, le doy el dinero al investigador en la universidad. El investigador hace la investigación. Después, él paga para que le publiquen el artículo. Pero después yo como Estado tengo que pagar la base de datos para que el investigador pueda ver su misma investigación. Entonces dice, bueno, esto no está bien así, algo aquí no cuadra, porque pago por todos lados, pues. Entonces, allí, eso es lo malo, pues. Pero también, eso de alguna manera también las editoriales privadas lo están corrigiendo, porque entonces ahora están haciendo de libre acceso sus artículos. Bueno, están corrigiendo relativamente, pues, pero en todo caso está mejorando la situación. Bien, no sé si con eso le respondo a Lidia. Sí, Gilberto Grafe, nuestro común amigo, plantea lo siguiente: ¿qué recomendaciones generales le podrías dar a los jóvenes investigadores, ¿no? Que finalmente tienen que publicar el resultado de sus investigaciones? Y luego lo uno con la siguiente pregunta. Tomás Terán
nos plantea que él hace su línea de investigación. Es referida sobre los trabajadores de la educación y sus derechos y deberes a través de la radio. Entonces te pregunta, ¿qué me sugiere eh, en cuanto al enfoque para desarrollar el artículo? No sé si estás leyendo el Sí, mensaje de Tomás. sí, sí, Bueno, sí. entonces te uno esas dos para que respondas. Ok. Fíjate, recomendaciones a los investigadores jóvenes. Bueno, recomendaciones a los investigadores jóvenes, yo diría que hagan equipos con personas con más experiencia. Sé de revistas, sobre todo de alto impacto, que están rechazando artículos de investigadores que no tengan citas. ¿Ok? Claro, a todos nos piden que pongamos en el artículo nuestros ORCID. ¿Ok? Entonces eso significa nuestra cédula de identidad como investigador. Entonces ahí pueden ver cuántas citas tenemos, todo lo demás, cuánto tiempo. Entonces, de revistas, entonces me enteré de revistas recientemente que llegan y ven y dicen, bueno, este es Audi Salcedo, esta es la primera vez que está intentando publicar, este artículo puede ser muy bueno, pero también me va a generar las probabilidades de que me genere citas, que es lo que a ellos les interesa, son muy bajas. ¿Ok? Entonces, y a lo mejor voy a perder más tiempo. Entonces, ellos lo que están haciendo, entiendo, es que los están rechazando casi que sin verlo. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la recomendación? Que escriban con personas con que ya tengan tiempo publicando, que sean sus tutores, sus profesores guía, que ya tengan publicaciones, porque eso hace que su investigación pueda ser más visible. ¿Ok? Entonces, eso sería una recomendación que yo le haría en este tiempo. Sobre lo que dice Tomás, que trabaja a través de la red, ¿cuál podría ser el enfoque de desarrollar el artículo? Pero es que realmente esto es una mezcla entre educación y comunicación, por lo que entiendo, ¿no? Este, yo pensaría, depende de la pregunta que te plantee, pero yo pensaría en algún tipo de investigación de tipo cuantitativa que te permita abarcar un número relativamente grande de personas y que pueda hacer atractiva tu investigación por el número de personas. Ya. Bueno, muy bien. Bueno, profesor Audi, muchísimas gracias por la excelente presentación. Hay muchos comentarios, eh, pero seguramente los otras personas interesadas en escuchar tu exposición van a tener posibilidad de acceder a ella a través del canal de YouTube de la UCAP. Y en ese mismo canal pondremos algunas señas o tuorcit para que eh, los interesados puedan acceder a él y conocer tu obra escrita, tu línea de investigación en el área de enseñanza de la estadística y eventualmente poder tener contacto directo contigo a través del email o el WhatsApp. Audi, muchísimas gracias. De Eh, nada, de nada. Eres permanentemente invitado a este postdoctorado. Ya es la segunda vez que nos haces una presentación y inclusive te mandan felicitaciones de la Universidad de Chile, de Talca. Entonces, bueno, Audi, nada, esperamos siempre contar contigo y te dejo un espacio para tu despedida. No, gracias a todos los que nos dieron las felicitaciones, los comentarios. Estamos a la orden para lo que podamos ayudar y que, digamos, esto puede ser sencillamente una forma de orientar, pero los animo sobre todo a escribir, ¿ok? Bueno, primero a investigar para después escribir, Claro. porque no se puede escribir sin tener la investigación. Es Ok, cierto. bueno.
Gracias a todos, gracias Tulio, gracias Alexandra y toda la gente del equipo de LUCAP y estamos a la orden. Ok, bueno, y al resto de los que nos están viendo a través del Zoom. Muchísimas gracias por su participación, por la cantidad de preguntas. Observé que hay mucho interés en el tema y, por supuesto, la calidad del presentador también es llamativa para todos. Y quedan cordialmente invitados a otra sesión de webinar del postdoctorado que se anunciará próximamente. Muchísimas gracias y hasta pronto. Desde enero.